Hola, bienvenidos al Diálogo Internacional con Helga Sepp-LaRouche, fundadora y presidente del Instituto Schiller. Hoy es 26 de junio de 2024. Soy Harley Schlanger y seré su anfitrión. Pueden enviar sus preguntas y comentarios por correo electrónico a questions@schillerinstitute.org o publicarlos en la página chat de YouTube. Helga, en la reunión de la Coalición Internacional por la Paz del viernes pasado, se adoptó una resolución que no podría haber sido más oportuna, dado los ataques a Crimea el 23 de junio. Hubo una discusión de la propuesta de paz del 14 de junio presentada por el presidente Putin, que fue descartada, rechazada o ignorada por la mayoría de los líderes occidentales, y se hizo una propuesta para apoyar la iniciativa de paz de Putin, que fue elaborada por el Consejo de Administración de las Asociaciones de Alemania Oriental, OKV, y fue adoptado por los miembros de la Coalición Internacional por la Paz. ¿Cuál es el contenido de la resolución y cómo se puede utilizar para intervenir en la crisis actual? Bueno, es un esfuerzo por volver al diálogo en el ámbito internacional, porque estamos, y eso es lo que le preocupa a mucha gente en Occidente, en este momento en una espiral de escalada extremadamente peligrosa, en la que sin importar lo que suceda, los países de la OTAN están en su mayor parte decididos a agravar la situación. Y creo que el ejemplo reciente de eso fue el ataque en Sebastopol el 23 de junio en la playa por 5 misiles ATACMS estadounidenses armados con bombas de racimo. Golpearon una playa de Crimea el domingo de la Santísima Trinidad, que es una importante fiesta religiosa en la Iglesia Ortodoxa rusa. Había muchas familias en la playa, más de 150 personas resultaron heridas, 4 murieron, muchos siguen en estado grave. Y se trataba de un blanco exclusivamente civil. Mientras tanto, está muy claro que esto no podría haber ocurrido sin que Estados Unidos guiara totalmente para alcanzar a los blancos. Toda la supervisión técnica de estos ataques no es ucraniana, sino totalmente estadounidense. Naturalmente, la respuesta de Rusia fue extremadamente dura, porque también el mismo día ocurrió otro ataque terrorista en Dagestán, golpeando a una iglesia y a una sinagoga. Y eso también fue un ataque terrorista muy claramente. Hay un intento muy claro de intensificar la confrontación y uno no puede evitar pensar en el plan propuesto por el Real Instituto de Servicios Unidos, RUSI, en Gran Bretaña, hace 2 años, que dijo que teníamos que hervir la rana rusa a través de subir la temperatura poco a poco, hasta llegar finalmente a una crisis de los misiles cubanos en esteroides, donde se produce una confrontación nuclear y luego, tal vez en el punto álgido de esa crisis de los misiles cubanos en esteroides, tal vez entonces los líderes estén más dispuestos a negociar. Esto es pura locura y aumenta el umbral de una catástrofe potencial donde puede suceder algo inesperado, especialmente a la luz de una ruptura total de todos los acuerdos de desarme y de control de armas, lo que hace que la situación sea mucho peor que durante la crisis de los misiles de Cuba. Así que en este ambiente, naturalmente también antes, pero en este ambiente, Putin hizo esta propuesta que los medios occidentales redujeron a simplemente una propuesta sobre Ucrania. Pero eso fue solo el final del discurso de 1 hora que dio ante el liderazgo del Ministerio de Asuntos Exteriores el 14 de junio, donde propuso una nueva e integral arquitectura de seguridad euroasiática abierta a los países de la OTAN, y dijo que tal vez este sea el último momento antes de que una catástrofe pueda
aniquilar a toda la civilización humana. Y era un llamado urgente a sentarse a la mesa de negociaciones. Ahora bien, como dijiste, los líderes occidentales la rechazaron categóricamente sin molestarse siquiera en leerla toda, refiriéndose únicamente a la última parte, a la propuesta para resolver la crisis ucraniana. Así que la organización que agrupa a las asociaciones de Alemania Oriental, OKW, de varios tipos, hizo un llamado para apoyar esta propuesta e invitamos a un portavoz de la OKW a presentar su llamado y se discutió a fondo por parte de todos los participantes de la Coalición Internacional por la Paz y decidimos ad hoc en una resolución que intentaríamos conseguir apoyo para esto porque necesitamos ir a la mesa de negociaciones. Creo que esto es extremadamente importante e insto a todos ustedes, nuestros espectadores, a que consulten la resolución, a que lean el discurso de Putin y a que consulten también los 10 principios que yo ya había propuesto en noviembre de 2022 sobre cómo debería ser esa arquitectura de seguridad y desarrollo y verán que hay una asombrosa afinidad entre la propuesta de Putin del 14 de junio y la que yo propuse en noviembre de 2022. Y es por eso que me resulta muy fácil estar de acuerdo y decir, deberíamos poner esto sobre la mesa y volver a la diplomacia y detener esta escalada absolutamente inmoral y extremadamente peligrosa que solo puede conducir a una guerra mundial en la que nadie sobreviviría. Así que por favor estudien estas propuestas y ayúdenos a conseguir la mayor cantidad de firmas de personas, instituciones, organizaciones, porque creo que realmente necesitamos cambiar la agenda. Ahora, hay algunas señales de que el peligro de la situación está afectando a algunos políticos. Por ejemplo, mientras que el canciller Scholz, en su declaración de gobierno de hoy, volvió a rechazar rotundamente por segunda vez esta propuesta de Putin diciendo, oh, esto solo lo pueden creer las personas que escuchan demasiado a RT Alemania, refiriéndose a la agencia de noticias rusa. Eso es solo una respuesta tonta, pero afortunadamente Friedrich Merz, que es el líder de la oposición y probable candidato a canciller de la oposición, dado el hecho de que la coalición tiene quizás el 25% o menos de los votos, pero están disminuyendo y desplomándose en las encuestas, hace que la declaración de Merz sea algo importante, porque dijo hace ya 2 días que puede que haya que replantearse la situación en Ucrania, porque puede que sea el momento de pensar en cómo poner fin a la guerra con un alto al fuego o teniendo negociaciones de paz. Esto es muy interesante. Lo que dicen los medios de comunicación al respecto es que esto tiene algo que ver con las próximas elecciones en 3 de los estados del este de Alemania, en Sajonia, en Brandenburgo y en Turingia, donde el estado de ánimo de la población es abrumadoramente a favor de detener esta crisis. Y no creen los cuentos que la OTAN está tratando de decirles. Así que ese puede ser un factor, pero aún más importante es el hecho de que la economía alemana simplemente se está derrumbando, está cayendo como una piedra y hay una gran presión por parte de la industria para detener este loco curso de confrontación que arruinará a Alemania económicamente. Así que se están apoyando fuertemente en Merz. Y eso también es un factor importante. Y también Macron, que recientemente fue un belicista clave al exigir el envío de tropas francesas y de otros países de la OTAN a Ucrania. Ahora, de repente, también bajo el impacto de una situación interna tumultuosa, está pidiendo volver a las conversaciones con Putin y luego dice que cree en el poder de diálogo y que quiere dialogar con Putin.
Así que, como se puede ver, hay una situación cambiante y eso tiene que ver con el hecho de que la gente vacila entre la obediencia a la narrativa de la OTAN y un interés propio que se percibe fundamentalmente diferente, y por eso creo que una intervención de este tipo para conseguir apoyo para un diálogo de ese tipo basado en la propuesta de Putin es extremadamente importante. Madeline me aseguró antes de empezar que la propuesta ahora está publicada en la página del Instituto Schiller y veo que también ya la publicaron en la página del buzo en alemán, así que la gente ya puede descargarla, leerla y difundirla. Ahora tengo una pregunta de un médico de Carolina del Norte que escribe: no creo que la mayoría de los estadounidenses se den cuenta de que uno o dos ataques más como el que hubo en la playa de Crimea pondrán una enorme presión sobre Putin para que haga una escalada. Escuché a Scott Ritter y otros advertir sobre el peligro de una guerra nuclear, pero los principales medios de comunicación no lo cubren. ¿Piensa Biden que Putin no va a responder? ¿Por qué siguen presionando de esta manera? Bueno, es muy difícil entender qué está pensando Biden porque parece estar vacilando mucho y uno no se hace una idea clara, pero creo que los poderes fácticos, es decir, el complejo militar industrial o como lo llama Ray McGovern, Missy Matt, refiriéndose al complejo militar industrial del Congreso, la inteligencia, los medios, la academia y los centros de peritos, creo que están completamente asustados por el hecho de que el modelo occidental no está funcionando. El sistema financiero está en ruinas, está sobreendeudado y no se vislumbra una manera fácil de cómo se puede remediar. Y están viendo que está surgiendo este otro sistema mundial con el BRICS Plus, pero como señaló el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Lavrov, no se trata solo del BRICS, es la Unión Económica Euroasiática, la Organización de Cooperación de Shanghái, la ASEAN, varias otras organizaciones de este tipo que están formando un sistema económico diferente que se basa en la soberanía, en la no injerencia, en permitir el sistema social diferente del otro país y se centran básicamente en la inversión en la economía real, mientras que Occidente se centra totalmente en fortalecer al ejército, pero descuida la economía civil. Y eso naturalmente va acompañado de una austeridad brutal contra todo tipo de cosas para la población. Por lo tanto, creo que uno de los fenómenos más notables de esta crisis actual es que, si bien está claro para todo el mundo, para la mayoría global y también para muchas personas en Occidente, que lo que los chinos y sus amigos y colegas en los otros países están haciendo es en el interés de la población, porque tiene que ver con el nivel de vida, con la mejora de las condiciones de vida de la gente, mientras que lo que Occidente está tratando de hacer es que está tratando de afirmar la hegemonía mediante la reducción del nivel de vida, aplicando una austeridad brutal, el recorte del presupuesto de los hospitales, de las escuelas, recortando todas las cosas que hacen que la vida valga la pena vivir. Y en lugar de pensar y reflexionar que tal vez sería prudente que los países occidentales regresaran a una tradición política diferente como la de los padres fundadores de Estados Unidos, como la de Alexander Hamilton, de Lincoln, la de Franklin Delano Roosevelt, la de Kennedy. No, son incapaces o aparentemente incapaces de corregir sus errores y están intentando redoblar sus esfuerzos, intensificando los enfrentamientos con Rusia y con China, lo que no está muy lejos en el horizonte. Así que creo que esto es algo que necesita una gran intervención de parte de la población, de la gente pensante, de personas que son profesores, académicos, militares retirados, de todo tipo de personas que tienen una opinión al respecto. Todos ellos deberían hablar mientras todavía podamos hacerlo, porque creo que solo si avanzamos hacia una situación en la que el occidente colectivo detenga la confrontación geopolítica y diga: está bien, el mundo está cambiando, están surgiendo más centros de poder,
Pero si cooperamos de esa manera, podremos resolver todos los problemas fácilmente a través del diálogo. Y sé que sería fácil si Biden se acercara y llamara a Xi Jinping y llamara a Putin y dijera, miren, tengamos una cumbre, discutamos cómo tener una mejor política. Estoy 100% segura de que la responderían afirmativamente. Ahora bien, la propuesta de Putin es tal, extender la mano, y por eso necesitamos conseguir el mayor apoyo posible para ella. Muy bien, estamos recibiendo algunas preguntas y pueden enviarlas todavía a questions@schillerinstitute.org. Y esta es de Connie y se refiere a la liberación de Julian Assange. Y estoy seguro de que tienes algunas ideas al respecto. Pero Connie pregunta, ¿está Biden tratando de sumar puntos para su reelección, especialmente entre los estudiantes? ¿O hay más sobre la liberación de Assange de lo que estamos escuchando? Lo que sé es que esa es una hipótesis muy probable, que Biden no querría tener esta terrible situación sobre sus hombros mientras entra en la fase candente de la campaña electoral. Hay mucho debate al respecto en el que algunas personas expresan su alegría de que por fin esté en libertad, mientras que otras critican que haya hecho un trato por el que admitía cierta culpabilidad en relación con la acusación de espionaje. Mi opinión sobre este asunto es que es muy, muy bueno que esté en libertad, porque si hubiera permanecido en prisión mucho más tiempo, su vida corría grave peligro. Tiene 2 hijos y una esposa, y espero que ahora pueda volver a algún tipo de normalidad, y apoyo plenamente esta decisión. Ahora bien, la parte no tan agradable es que ha tenido que admitir una culpa que no tiene, porque incluso la televisión alemana, que se encuentra entre los medios de comunicación más controlados del planeta, en su cobertura normal hizo algunos comentarios que eran muy importantes que se publicaron. Es decir, dijeron que de lo que acusaron a Assange fue que publicó algunos videos hace muchos años que mostraron los crímenes de guerra cometidos por soldados estadounidenses y británicos en Afganistán, en Irak, que eran bastante horribles, donde los soldados disparaban a los civiles en el suelo como si fuera un videojuego y se animaban unos a otros diciendo, oh, aquí hay otro, tenemos que atrapar a este, hay que derribar a aquel. Esto es absolutamente increíble, es terrible. Y si hay un periodista que dice que esto tiene que saberse, eso es lo que se tiene que apoyar. Porque si un gobierno o un ejército están involucrados en tal actividad, no debería quedar impune. Pero obviamente el mensaje que se supone debe transmitirse al mundo es que si haces esto, si eres un periodista de investigación, mira lo que le pasó a Assange. Tuvo que estar exiliado en la embajada de Ecuador durante 7 años y luego en la prisión de Belmarsh durante 5 años. Así que esto es lo que te sucede si te atreves a hacer esto. Ahora bien, es de esperar que esto lleve a una reflexión en la que la gente diga, ¿somos una democracia? Se supone que somos los países del orden basado en reglas, de la libertad de expresión, de la libertad de pensamiento y de los derechos humanos. Bueno, creo que realmente corremos el peligro de perder estas cosas si no corregimos esto con mucha urgencia. Creo que esto tendrá consecuencias, porque ojalá se reflexione sobre esto y ojalá la libertad de prensa no muera en este caso, lo que obviamente es la intención.
Tengo una pregunta. En realidad, dos personas de Serbia enviaron respuestas a tu cita del presidente Vučić la semana pasada, donde él advirtió que podríamos encaminarnos hacia la Tercera Guerra Mundial dentro de 3 a 6 meses. Ninguna de estas personas dice que les guste Vučić, a quien acusan de hacer tratos con empresas de la Unión Europea para vender los depósitos de litio de Serbia. Pero una de ellas dice que cree que hay una salida de esto. Dijo que cree que la respuesta de Putin al ataque más reciente debería ser ampliar la alianza del BRICS. Y ella pregunta, ¿qué piensa sobre eso? Creo que el BRICS no contrarresta a la OTAN, mientras que la OTAN está extremadamente centralizada, con una estricta burocracia de control. Además, el BRICS es una asociación de socios bastante flexible y se basa en principios de cooperación económica completamente diferentes sobre la base de una cooperación en las que todos ganan. Y creo que cuantos más países se unan, mejor. Hace muchos años, en 2014, recuerdo que nosotros, el Instituto Schiller, hicimos campaña para que incluso Estados Unidos se uniera al BRICS. No sé si eso es factible ahora. Creo que no sería una contradicción en absoluto a la cohesión de Occidente. Esta idea de que los rusos y los chinos son el enemigo y hay que derrotarlos es el cuento que conducirá a la Tercera Guerra Mundial. Creo que el BRICS es una opción, es una especie de bote salvavidas para el Titanic que se está hundiendo. Y si los países decidieran unirse al BRICS, también podrían convertirse en el puente para que los países de Occidente intenten volver al diálogo y a la cooperación. Entonces, dado que hasta donde yo sé, ya hay 59 países que han solicitado convertirse en miembros del BRICS, muy bien podría convertirse en una organización coordinadora que una a todos los países del planeta. Tenemos una pregunta de Bashi, quien a menudo envía preguntas. Dijo que escuchó hoy que Lloyd Austin llamó a su homólogo ruso, Belousov, y que se trata de la primera comunicación entre el secretario de Defensa de Estados Unidos y su homólogo ruso en algún tiempo. Pero preguntó, ¿sucedió esto realmente? Y si es así, ¿qué indica? Creo que sí sucedió porque las noticias lo informaron en ambos lados. Así que creo que eso lo confirma. Y me parece muy bien, porque durante más de un año no hubo comunicación entre los dos ministros de defensa. Y eso siempre es extremadamente peligroso porque si la gente ya no habla entre sí, la oportunidad de eliminar malentendidos es nula. Entonces, aunque todavía no sabemos cuál era el contenido, los informes son muy escuetos. Solo decían que se habló sobre Ucrania y otros asuntos, así que uno puede imaginar que el ataque a Sebastopol fue un tema y las implicaciones de, con suerte, cómo contener futuras escaladas. Quiero decir, la respuesta rusa al ataque de Sebastopol fue extremadamente dura porque creo que el embajador ruso Antonov en Washington atacó a Estados Unidos y dijo que hay un 100% de certeza de que esto fue hecho por Estados Unidos. Y el embajador de Rusia ante la ONU, Nevencia, dijo que Estados Unidos se ha convertido en un participante de la guerra. Ahora bien, ¿qué puede ser más peligroso que las dos fuerzas nucleares más poderosas estén en guerra entre sí o de facto, casi en una guerra declarada? Así que creo que esto ha sucedido realmente en un momento de absoluta urgencia y solo cabe esperar que el tipo de diálogo civilizado entre las superpotencias nucleares vuelva a ser la norma.
Tal vez Lloyd Austin estaba prestando atención a la resolución que salió de la CIP que pedía eso. Permítanme aprovechar esta oportunidad para decirle a la gente que habrá otra reunión este viernes, la 56ª semana consecutiva, para dialogar y que la gente puede unirse. Así que escriban a questions@schillerinstitute.org para pedir el enlace para la reunión de la Coalición Internacional por la Paz del 28 de junio y participen de manera activa con nosotros. Helga, tengo un par de preguntas más que son interesantes. Una mujer de Arizona escribe: vivo cerca de la frontera con México y tenemos un gran problema de inmigración. Solía pensar que la idea de Trump de un muro era mala, pero ya no estoy tan segura. He oído que también hay problemas de inmigración en Europa y que la gente también exige medidas allí. ¿Qué están haciendo los países de Europa con respecto a la inmigración? ¿Tiene la Unión Europea un plan? Bueno, sí, pero ese plan es terrible porque básicamente consiste en trabajar con países alrededor del Mediterráneo y llegar a acuerdos con ellos para evitar que los refugiados potenciales crucen el Mediterráneo o utilicen alguna otra ruta como los Balcanes o de África a las Islas Canarias, todas ellas con tasas de mortalidad altísimas. La gente se está ahogando y el Mediterráneo ya se ha convertido en una fosa común. Ahora, esto se está haciendo con medios militares. La organización fronteriza Frontex ya ha sido acusada muchas veces de actos terribles, así que no es una solución. Y el Sur Global mira a la Unión Europea y dice: ¿cómo pueden estar a favor de los derechos humanos y tratan a los seres humanos así? Así que solo puedo advertir enérgicamente contra el modelo de la Unión Europea, que es como mínimo repugnante. Quiero decir, miren, en este momento, la única manera de resolver el problema de los migrantes es desarrollando al Sur Global. Ahora mismo hay toda una movilización de los países de la mayoría global, es decir, el 85% de la especie humana, América Latina, Asia, África. Estos países quieren acabar con el colonialismo y ven a China y a la iniciativa de la Franja y la Ruta y ven los tipos de proyectos de infraestructura que pueden tener, y eso ha llevado a un nuevo optimismo por el que estos países básicamente dicen que quieren poner fin al colonialismo, quieren dejar de ser países exportadores de materias primas y quieren mantener la producción y el procesamiento de estas materias primas en productos semiacabados, en la industria, en la infraestructura, y construir sus propias economías y superar la pobreza, superar el subdesarrollo, y de esa manera crear las condiciones para que los jóvenes en particular, pero para que todas las personas quieran permanecer en su país de origen y ayudar a construirlo. Esto es lo que ya dijo el presidente de Ghana hace algunos años. Dijo: ¿de verdad creen que nuestros jóvenes quieren huir por el Sahara, por el Sahel, por el Mediterráneo y morir en el camino, en lugar de tener inversiones para crear millones de nuevos empleos productivos, para que todas estas personas puedan quedarse en casa y ayudar a construir a su país de origen? Y creo que, dado que a la mayoría de los países de América Latina les gustaría exactamente eso, hay proyectos clave como en Perú, este nuevo puerto que se está construyendo que cambia las reglas de juego. Hay planes para un ferrocarril bioceánico que conecte el Pacífico y el Atlántico a través de América Latina. Todos estos proyectos serían un atractivo para que la gente no huyera y viniera a Estados Unidos, donde tienen una fuga miserable, cruzan a Centroamérica, son perseguidos por todo tipo de militares, de policías, y luego llegan a una frontera donde la posibilidad de que no sobrevivan es muy alta. Esa no es la manera de resolver este problema. Estados Unidos debería unirse a China y acordar ciertos proyectos de desarrollo en América Latina, en México y Centroamérica,
entre Venezuela y Guatemala, Brasil y Perú, y muchos proyectos, y así se crearía un incentivo y un ambiente de esperanza donde todos los posibles inmigrantes preferirían quedarse en su país de origen y construirlo. Y creo que es por eso que tenemos que luchar. Todo lo demás es repugnante y realmente no debería suceder. Tengo una pregunta más para ti, Helga. Creo que te va a gustar. Un viejo amigo mío escribió y dijo, Lynn solía usar la palabra Yiddish, Mishigas, cuando hablaba de la estupidez de los gobiernos, especialmente de los gobiernos israelíes. Parece que hay muchos Mishigas en Israel ahora mismo. El gobierno parece tener luchas internas en medio de un genocidio en contra de los palestinos. ¿Qué va a pasar allí? Parece que Netanyahu ha perdido su poder y unos verdaderos locos se están movilizando para asumir el poder. Necesitamos a un nuevo Sholem Aleichem para que la gente reflexione sobre esta locura. ¿Qué opinas? Bueno, la situación es horrible porque justo ahora varias organizaciones de ayuda internacional publicaron nuevos informes de que el hambre, la crisis de hambruna en Gaza está empeorando día a día. También la UNRWA, la principal organización de ayuda palestina, se está quedando sin fondos. No pueden hacer lo que es su tarea en la vida. Así pues, la catástrofe continúa absolutamente. El apoyo a Netanyahu está disminuyendo. Creo que el sábado pasado hubo la manifestación de protesta más grande desde el 7 de octubre con 150,000 personas solo en Tel Aviv. Y creo que es muy difícil ver cómo se puede resolver la situación de Israel. Creo que lo que propusimos como el plan Oasis sigue siendo, en mi opinión, la única opción. Es decir, hay que celebrar una conferencia de paz, tener un alto al fuego y luego hay que poner sobre la mesa la solución de los dos estados y hay que llegar a un acuerdo para desarrollar toda la región con el plan Oasis para crear mucha agua nueva con el uso pacífico de la energía nuclear. Y todavía espero que los países vecinos estén de acuerdo con eso y creo que siendo realistas, dado el hecho de que la naturaleza entrelazada de la situación de Israel y la campaña electoral en Estados Unidos, que es un factor realmente complicado, requiere que se adopte un enfoque totalmente diferente, que es en realidad la propuesta de Putin para una arquitectura de seguridad euroasiática completamente nueva, porque implica a toda Eurasia, lo que incluiría el suroeste de Asia, que forma parte de Eurasia, obviamente, y en ese contexto se podría tener la traición de la paz de Westfalia, una negociación de paz por el que, en primer lugar, uno está de acuerdo en principio que el nombre de la paz es el desarrollo para esta región más que cualquier otra cosa. Y luego se procede a discutir las diferencias, los detalles, la propiedad de la tierra. Pero si se empieza a desarrollar la región, si se reverdecen los desiertos, si se dominan los desiertos, si se convierten las tierras desérticas en bosques, en tierras de cultivo, entonces todas estas cuestiones de a quién pertenece, qué parte del territorio, son completamente diferentes, porque se está haciendo el pastel más grande en lugar de luchar por un número cada vez menor de trozos de pastel. Y creo que ese enfoque es necesario con urgencia, así que apoyen a nuestro plan Oasis como parte de esta nueva arquitectura de seguridad y creo que esa es la única perspectiva realista de la que puedo hablar. Y cuando empezaste a hablar, recibí un mensaje que decía, hablando de locura, ¿qué pasa con el Congreso de Estados Unidos que invitó a Netanyahu a dirigirse a ellos?
Así que, Helga, se nos acabó el tiempo, pero creo que es extremadamente importante que la gente tome lo que dijiste sobre esta resolución de la Coalición Internacional por la Paz y organice con ello. Entonces, si quieres concluir con un comentario al respecto, creo que sería muy apropiado, dado el peligro que hemos visto en los últimos días con el uso de los ATACMS por parte de los ucranianos, con el pleno apoyo de Estados Unidos. Sí, de hecho les pido a todos ustedes que ayuden a circular esta resolución. Consigan que muchas organizaciones e individuos la firmen. Esperamos que podamos hacer esto en todo el mundo y si tenemos el suficiente apoyo, podemos pensar en intentar comprar anuncios o hacer que la gente dé entrevistas al respecto. Simplemente que se tenga la conciencia de que ese es un camino para salir del peligro actual. Así que por favor tomen esta resolución y difúndanla. Pidan a la gente que la firme y acompáñennos el viernes en la reunión de la CIP. Helga, muchas gracias. Nos vemos la semana que viene. Sí, o hasta el viernes.